que en el fondo existen otros factores que están afectando la formación de precios de la economía, lo cual puede estar de la mano, ¿verdad?, de cambios en la misma estructura económica. Entonces, ¿cuáles son estos shocks de reducción del deslizamiento? Bueno, en noviembre de 1993, después de que haber pasado de un tipo de cambio nominal fijo de alrededor de 7 por 1, al final se terminó devaluando la moneda, ¿verdad?, por presiones de déficit fiscal, y se evaluó en cerca de un 20% para luego empezar el mecanismo de ajuste de la tasa de deslizamiento de un 12%. En esto, la inflación promedio interanual 12 meses con respecto a los 12 meses anteriores, antes del shock, se redujo en cerca de 4 puntos porcentuales. Luego, en julio de 1999, se redujo la tasa de deslizamiento primero del 2 al 9% en ese mes, y en noviembre de ese mismo año se llegó al 6%, con lo cual la inflación interanual promedio se redujo en 3.4 puntos porcentuales. ¿Por qué no se han dado, o por qué no se han seguido haciendo reducción del deslizamiento? Especialmente está vinculado con los déficits fiscales, como les mencionaba, ¿verdad? Entonces, en enero de 2004 también se realizó otra disminución, pero una más pequeña, no solamente del 1%, en la cual por primera vez no se observó que hubiera un aumento una disminución de la inflación, sino más bien un aumento en cerca de 3 puntos porcentuales. En este caso estoy hablando del índice de precios al consumidor, ¿verdad? Vamos a ver que esto en parte enmascara que la misma ponderación del índice de precios al consumidor enmascara en el fondo que hay otros artículos que pudieron bajar de precio, pero aquellos que son más importantes tal vez en la canasta generan que eso no se observe. Por otro lado, en noviembre de 2019, como les mencioné, se redujo la tasa de deslizamiento del 5 al 3%, con lo cual, o no con lo cual, con lo que se ha observado, ¿verdad?, que la inflación ha reducido en 0.37 puntos porcentuales al mes de julio. ¿Ya? De cierta manera, cuando nosotros observamos la tasa de variación interanual, ¿verdad?, y la devaluación cambiaria, que es lo que nosotros tenemos en verde, se observa que a los inicios se puede observar una asociación, digamos, pues no causal, solamente mirando, entre la tasa de evaluación y la inflación doméstica, y a partir de los años 2000, ¿verdad?, la década de los 2000, se observa en el fondo que hay otro shock más importante, ¿no? El más importante de ellos, claro, lo que sucedió con la crisis financiera internacional y los shocks del precio de las materias primas, que incrementaron casi un 20% la inflación durante el año 2008, para luego una corrección al año siguiente, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, nos vamos a aproximar a la revisión de la literatura para esgrimir el problema que queremos atacar. Es que existe por lo general un consenso que el pass-through cambiario de precios es completo en el largo plazo, ¿verdad? Y esto se ha realizado en el fondo con técnicas de cointegración, mínimos cuadrados dinámicos y el filtro de Kalman, ¿verdad? Lo cual también es consistente con la evidencia empírica global en torno a variaciones persistentes del tipo de cambio, como Goldman y Valdés lo escriben en el año 99, ¿verdad? Entonces, con Rada y Roja nos dicen, en el fondo, que si bien es cierto, también las mejoras en los esquemas de comercialización y almacenamiento ha hecho que paulatinamente, ¿verdad?, los niveles de inflación tomen una trayectoria concurrente con el ritmo de deslizamiento cambiario. Es decir, una vez que el régimen ya es lo suficientemente maduro, ¿verdad?, de todos los años que han pasado desde la implementación, esto uno debe observar, en el fondo, que existe una tasa de inflación más consistente con este régimen cambiario, ¿verdad? Entonces, dado lo anterior, se ha llegado a la conclusión de que la reducción del régimen cambiario podría constituirse como una herramienta de política eficaz para disminuir la inflación en el país, ¿verdad? Y este nexo tan fuerte, ¿verdad?, que prácticamente podría uno ligarlo a una indexación de precios al tipo de cambio, plantearía la posibilidad de alcanzar menores tasas de inflación a través de la reducción de la primera, ¿verdad?, de la primera al deslizamiento, sin que ello implicara una pérdida en competitividad, es decir, una apreciación del tipo de cambio real, ¿verdad? Entonces, es ampliamente conocido que la devaluación se traspasa rápidamente a precios. No obstante, se ha observado pues, que no todos los casos de reducción del deslizamiento que se esgrimió al comienzo de esta presentación no bajan en la misma proporción, pero sin embargo también vimos que hubo un cierto aumento durante uno de esos años. Entonces surge la pregunta, de qué condicional a otras variables macroeconómicas, qué tan importante es la reducción del deslizamiento para constituir, digamos, la disminución de la inflación en esos momentos, ¿verdad? Entonces, esa es la inquietud que nosotros queremos atacar en este sentido, ¿verdad? Entonces, a pesar de que se ha estudiado mucho el efecto del pass-through, ¿verdad?, sobre los precios internos, todavía no se ha estudiado qué es lo que ha pasado en estos episodios, ¿verdad? Que son ya episodios de política, ¿verdad?
de política implementaria. Si el deslizamiento es un ancla nominal efectiva, se debería observar disminuciones significativas de la inflación después de cada evento de reducción del deslizamiento, ¿verdad? Entonces, el presente documento, este proyecto de investigación, pretende llenar esta brecha investigativa de resolvimiento del problema mediante la aplicación de la metodología de datos de panel por categorías de producto e inflación general por año. Ya vamos a escribir por qué vamos a utilizar esta metodología, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos las series agregadas, todavía no vamos a tener información suficiente en el fondo, especialmente este año, ¿verdad? Porque hay pocas cifras, ¿verdad? Y también porque si utilizamos las series agregadas vamos a tener poca información, ¿verdad? Entonces es necesario aumentar el número de dimensiones que nosotros queremos o que quisiéramos tener. Pero para tener más información necesitamos ocupar los índices de precios por categoría, ¿verdad? Y aprovechar también su evolución temporal. O sea, explotar no solamente la dimensión temporal, sino la dimensión o las diferencias por categoría, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el método más adecuado es la utilización de datos de panel por categoría de producto y así contestar o tratar de contestar esta pregunta que es nuestro objetivo de la investigación, es cuál es la incidencia de los programas de reducción del deslizamiento sobre los precios internos, ¿verdad? Entonces, esto viene a extender el tema de pass-through mediante el estudio de los casos de estos eventos, lo cual no se ha realizado anteriormente. Entonces, nuestro objetivo general es estimar cuantitativamente la disminución de la inflación producto de las reducciones y objetivos específicos pues, son los que tienen que ver para contestar esta pregunta, comparación de medias, recopilación de datos y para finalmente llegar a la estimación del efecto de estas reducciones sobre la inflación interanual, ¿verdad? ¿Por qué la inflación interanual? En el fondo para disminuir los efectos de shocks estacionales que son bastante importantes aquí en la economía nicaragüense, ¿verdad? Entonces, el marco teórico para atacar esta pregunta que nosotros queremos responder está especialmente vinculado a lo que es prácticamente el modelo ISLM y la curva de oferta agregada de la economía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el trabajo de Conrado y Rojas, ¿verdad? Se puede observar que existe una alta velocidad de traspaso de los precios internos y esto se puede explicar en el fondo a través de la paridad no cubierta de tasa de interés. Una vez que se llega a una apreciación del tipo de cambio real, la manera de ajustar los precios, de manera de ajustar el sector real de la economía sería a través de la paridad no cubierta de tasa de interés y eso volvería a llevar al equilibrio de la economía en cierto sentido. Entonces, por otro lado, tenemos que la indexación de precios debido a dolarización, ¿verdad? La dolarización doméstica es bastante importante. Estamos hablando de que prácticamente un altísimo porcentaje, 98% del crédito doméstico está denominado en dólares o con mantenimiento de valor y una ponderación similar a lo que se refiere a los depósitos del sistema financiero. Entonces, la indexación de precios debido a la dolarización generaría que el mayor efecto de la reducción se observe en precios y no en producto en el corto plazo, según el modelo Monde-Fleming, lo cual sería consistente planteado por Plevi y Conrado y Rojas, así como Reyes, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta el modelo ISLM y la curva de oferta agregada, podemos observar que ante una reducción del deslizamiento, si este fuera el caso, debería observarse un acoplamiento de la curva LM, en ese caso que es el que marca el equilibrio en el mercado de divisas, ¿verdad? Hasta ajustar el mercado de divisas y servicios, ¿ya? Y si esto es así, para que no haya efecto sobre el producto, entonces nosotros deberíamos esperar, en el fondo, que la curva de oferta de largo plazo, de corto plazo, sería más o menos inelástica ante los movimientos del tipo de cambio para que no haya efectos sobre el producto, lo cual es lo que nosotros queremos aplicar. Entonces, para hacer el nexo entre todo esto, necesitamos basarlo de cierta manera en lo que se refiere a las rigideces nominales y para eso vamos a ocupar el modelo de precios rígidos y para luego derivar la curva de oferta de corto plazo. Entonces, las firmas existen en la economía dos tipos de firmas, uno que tiene precio flexible y otro tiene que precio rígido. La de precio flexible ajustan los precios mirando lo que sucede con el IPC actualmente y las condiciones de demanda, y las firmas de precio rígido sacan la expectativa con respecto a lo que está ocurriendo con estas variables, ¿verdad? Entonces, si agregamos las dos firmas, que existe un S porcentaje o una S fracción de firmas que ajustan con precios flexibles y uno menos S con respecto a, un S porcentaje que ajusta con precios rígidos y un 1 menos S con respecto a precios flexibles, nosotros podemos llegar a la siguiente expresión, ¿verdad? Aquí estamos escribiendo, ¿verdad? Que la expectativa o que la esperanza del producto finalmente termina convergiendo a su media de largo plazo y por lo tanto tenemos a la siguiente expresión, ¿verdad? Entonces esto nos dice que los precios están formados de acuerdo a la expectativa que los agentes hacen y una cierta ponderación que tiene que ver con la cantidad de firmas que lo ajustan con respecto a las condiciones de demanda, ¿verdad? Entonces, despejando la producción en este sentido y empleando los índices temporales, obtenemos la curva de oferta de corto plazo, que nosotros tenemos acá, estoy poniendo los índices temporales en el fondo, porque lo que yo quiero observar en el fondo, cuál es la expectativa
¿verdad? Que con una tasa de deslizamiento va a afectar la formación de precios. Entonces, primero, de aquí despejo lo que son el IPC, ¿verdad? Y argumento que esta es la expectativa, ¿verdad? En el momento T de lo que va a pasar en tema 12, en el año siguiente, ¿verdad? Así como de lo que pasa con la brecha de producto, ¿verdad? Y entonces, sustrayendo el índice de precios en ambos lugares y estamos asumiendo, claro, que los precios están en forma logarítmica, nosotros tenemos que la inflación, ¿verdad? Efectiva en un año va a depender de la expectativa que se forma en su momento acerca de la inflación, así como de la brecha de demanda, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer una serie de supuestos, ¿verdad? Adaptándolos o pensando en la economía nicaragüense, ¿verdad? Que si la devaluación en realidad ajusta digamos, las expectativas de los individuos, debería estar tomada en cuenta como la expectativa también de inflación. Entonces, de cierta manera, introducimos, ¿verdad?, la tasa de devaluación esperada en el momento T del tipo de cambio, ¿verdad? Y procedemos a utilizarla como expectativa, ¿verdad?, de lo que puede suceder en el futuro con los precios domésticos, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, pues, para generalizar también, incluimos shock de oferta en esta variable, ¿verdad? En la variable B. Entonces, una vez teniendo eso, ¿verdad? Llegamos al modelo eh, semiparcial de lo que nosotros queremos estimar y a partir de eso procedemos a lo que nosotros queremos, que es nuestro modelo empírico, ¿verdad? Entonces, suponiendo, ¿verdad?, que nosotros tenemos dos regímenes cambiarios, ¿verdad?, que están denotados con la variable D, nosotros podríamos en el fondo tomar las diferencias con respecto a lo que ocurre, ¿verdad? Y así tratar de estimar el efecto de esta variable. Aquí nosotros tenemos la variable de deslizamiento, la X representa variables de demanda, la B representa variables de oferta y tenemos AI que representa en el fondo los efectos individuales por categoría de productos. O sea, el índice I se refiere a categoría de productos y el T a los índices temporales, ¿verdad? ¿Por qué es importante I? Bueno, teóricamente, ¿verdad?, existen efectos fijos por categoría de productos, lo cual teóricamente estaría justificado por, digamos, por los trabajos de Blanchard, que estima que pueden existir mecanismos de fijación de salarios que al final terminan afectando la demanda de bienes y servicios, de fijación de salarios, así como lo que está fundamentado por la negociación colectiva y los sindicatos, así como vamos a suponer, ¿verdad?, que los márgenes de comercialización o la estructura de comercialización de la firma se mantiene constante en este caso, ¿verdad? Entonces, una vez teniendo esto y tomando diferencias interanuales, ¿verdad? Porque nosotros no queremos observar diferencias a corto plazo, sino en el transcurso de un año, nosotros obtenemos la siguiente expresión, ¿verdad? Y aquí podemos observar en el fondo que tenemos el efecto del cambio de la tasa de deslizamiento, ¿verdad?, el efecto de los cambios en las tasas de las variables que vamos a considerar como el shock de demanda y shock de oferta, ¿verdad? Entonces, la hipótesis que nosotros queremos estimar es que si el parámetro delta, en este caso, delta minúscula, es positivo y significativo. Ya, esta cuestión no cuenta con intersecto, pero por razones empíricas, por lo general los modelos son estimados con él, en el fondo para tratar de obtener buenas propiedades de los residuos, ¿verdad? Y en este caso, agregando la constante, obtenemos la siguiente expresión, que es la ecuación 12, ¿verdad? Y asimismo tomamos la consideración que hace en nuestra revisión de la literatura empírica, en que Wooldridge recomienda el contar con varios periodos de tiempo, introducirlo dentro de la estimación, al usar una específica en diferencia, y que se introduzcan estas domis temporales, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, vamos a tratar de estimar esto con la utilización de las categorías de producto. Por otro lado, también nos va a interesar al final de cuál ha sido el efecto general de todas las reducciones de deslizamiento sobre la inflación doméstica, y para eso solo vamos a ocupar como I, ¿verdad?, el evento de reducción del deslizamiento cambiario, ¿verdad? Entonces yo voy a tener 4 eventos, ¿verdad?, y voy a tener 12 observaciones por el lado temporal, ¿verdad?, en ese caso. Entonces, la metodología, bueno, me voy a saltar un par de cositas de la metodología que nosotros vamos a utilizar en este caso. El GLS, ¿verdad? Porque, bueno, lo que se observó en la investigación es que existe bastante correlación entre lo que son los índices de precios, ¿verdad? Y porque probablemente muchos de los choques de la economía hacen que estén muy correlacionados y hay efectos también de segunda vuelta. Entonces, para explotar estos efectos, entonces, es necesario emplear una matriz de covarianza que tome en cuenta la heterocedasticidad por periodo, ¿verdad?
Y eso implica una varianza diferente de los residuos para cada uno de estos, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el método de GLS, ¿verdad? Para tratar de explotar las propiedades de las variables y tratar de obtener estimadores que sean consistentes, ¿verdad? Y para bien, ¿verdad? Para mejorar la eficiencia, es necesario utilizar estimadores robustos, para lo cual empleamos las metodologías de corte transversal de White y de regresiones aparentemente no relacionadas por periodo. ¿Hay una pregunta? Ok. Entonces, cuando se requiera controlar por la endogeneidad, y aquí ya estamos tomando en consideración que la brecha de producto puede ser que nosotros vamos a ocupar como variable de demanda, ¿verdad? Puede tener un efecto de doble causalidad, ¿verdad? Sobre los precios, al mismo tiempo sobre la inflación, pero la inflación también puede generar efectos sobre la brecha de producto. Podemos obtener entonces que existe una posible presencia de endogeneidad, y como en la revisión de la literatura nosotros encontramos un trabajo de Baum, Schaffer y Stillman en el cual argumentan en el fondo que utilizar el mínimo cuadrado de dos etapas en este escenario, cuando tenés una matriz de correlación o la serie de inflación está bastante correlacionada y existe mucha heteroelasticidad, es más factible utilizar el tema del GMM por sobre el mínimo cuadrado en dos etapas en este escenario, ¿verdad? En el fondo se tendrían estimadores más eficientes, ¿verdad? Ok, una vez planteada, ¿verdad? La metodología que se va a emplear, pues vamos a ver qué es lo que realmente ha ocurrido, ¿verdad? Y entonces aquí se puede observar que durante los años, ¿verdad? Cuando ha habido reducción de deslizamiento, la inflación general se ha reducido de manera bastante importante, ¿verdad? Excepto en el año 2004 y 2019 en cierto caso, ¿verdad? Pero aquí no llega a ser significativo en este caso todavía. En la inflación subyacente sí se mira un efecto mucho más estilizado, ¿verdad? Y en la inflación transversal, el tema es que hay bastante volatilidad en estos precios y por lo tanto no generalmente se obtienen cosas que pueden parecer factibles a primer plazo. Entonces, realizamos las estimaciones, ¿verdad? Por datos de panel y podemos obtener en el fondo que ocupando todas las especificaciones y haciendo los ajustes, ¿verdad? Por la matriz de covarianza, se obtiene en el fondo que durante los años de reducción de deslizamiento se ha visto un efecto significativo de la devaluación, de la reducción de la devaluación doméstica, ¿verdad? En el fondo se obtiene un parámetro positivo de la devaluación, en el fondo, porque como está la inflación cayendo y también está cayendo el tipo de la tasa de deslizamiento, entonces la cuestión es que tengamos que tener un efecto positivo de ese parámetro. Por otro caso, tenemos que durante el año 2004 también tenemos un efecto positivo y significativo, aunque tal vez un poquito elevado, ¿verdad? Esa es una de las preocupaciones que tenemos, ¿verdad? Que es un poquito elevado y tal vez el parámetro puede sonar como un poquito explosivo. Y por el en noviembre de 2019, ¿verdad? Con menos observaciones que nosotros tenemos, por el caso de que no ha pasado tantos años, ¿no? O no ha pasado todavía los 12 meses completos, tenemos 72 observaciones, ¿verdad? Se puede observar que sí ha habido una reducción del deslizamiento, controlando por presiones de demanda y controlando por el precio del petróleo, que es un componente bastante importante como causa de la inflación doméstica, ¿verdad? En ese caso. Ahora, viendo la segunda metodología que se planteó, ¿verdad? En cuanto a ocupar como índice I o índice de ítems la reducción de la inflación por categoría general del IPC, también se observa que en el fondo la evaluación en promedio habría generado una reducción de la inflación por cada punto porcentual de 0,78, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Aquí tal vez el problema más relevante puede ser que el tamaño de la muestra, que es mucho menor que en los casos anteriores, ¿verdad? Pero aún así también nos permite en el fondo mejorar un poco más la estimación, porque aunque no tengamos que hacer la transativa y que tenemos menos varianzas, ¿verdad? En nuestras variables observadas. Ok, en ese caso, ¿verdad? Nosotros obtenemos en el fondo, o tratamos de obtener en este caso, o vimos los datos y obtenemos un resultado de que la tasa de deslizamiento es importante en el fondo para ver la disminución de la inflación en el país. Pero por otro lado, ¿por qué hay tantas diferencias? Porque hay diferencias en la tasa de inflación respecto a un episodio y otro. Y esa fue otra de las posibles aristas que nosotros quisimos atacar en este documento, aunque tal vez está un poquito da para otro trabajo, tal vez, lo cual lo dejo a las consideraciones en sus comentarios.
por una parte, se ha visto en la literatura, el Goldman y Valdés, así como Wallenstein y de Gregorio, en el cual consideran que un shock cambiario no necesariamente genera una variación en inflación si simplemente restaura el TCR a su tendencia a largo plazo. En el fondo, si hay una devaluación, ¿verdad? Y el tipo de cambio está digamos, subvalorado en este caso porque está en una apreciación, entonces en el fondo habría menores presiones inflacionarias, ¿verdad? No, de cierta manera el tipo de cambio está tratando de corregir un desequilibrio que existiría y entonces no habría tantas presiones de inflación, ¿verdad? Pero al otro lado, el caso sería el opuesto, si estuviéramos hablando de que hay una depreciación del tipo de cambio mientras trataste de apreciar la moneda en términos nominales, ¿verdad? Entonces, shocks cambiarios que no estén justificados por ajustes de precios relativos podrían inducir a variaciones en precios o variaciones futuras en el tipo de cambio nominal. Entonces, en la segunda columna que nosotros vemos acá, se dividió, ¿ves? Lo que es la tasa de deslizamiento. Yo sé, esto tiene muchas cosas, ¿verdad? Prácticamente estoy haciendo spam en base a lo mismo que yo tengo anteriormente, excepto que agregué la variación de los precios de los alimentos, que es lo que tengo acá. Entonces, de cierta manera, lo que yo traté de ver, ok, si la tasa de deslizamiento que tan efectiva era para reducir, se debería observar también una variación del mismo signo, ¿verdad? De lo que es la inflación. Que no es nada del otro punto observar en el fondo que mientras la brecha del producto, ¿verdad? Se esté más del mismo sentido. O sea, de la tasa de deslizamiento vamos a tener menores presiones de inflación y por tanto se debería observar también. Pero lo que tal vez lo más que yo quisiera extraer de esto es que los precios del petróleo tal vez dan un efecto positivo, también menores presiones tenían que ver, menores presiones para aprovechar, pero lo opuesto ocurre con los precios de los alimentos, ¿verdad? Y se tiene un signo negativo. En este caso, yo traté de vincular esto con que, primero, en el caso del precio del petróleo estaría vinculado a una depreciación de la moneda doméstica, digamos, ¿verdad? Y que eso debería generar que ante una apreciación del tipo de cambio nominal, en el fondo debería observarse mayores presiones de inflación con respecto a las premisas que yo había visto en esos trabajos anteriores, ¿verdad? Y por el otro lado, el precio de los alimentos estaría vinculado a lo que es, en el fondo, a una apreciación del tipo de cambio real, ¿verdad? Que ante una revaluación de la moneda doméstica no debería generar tantos efectos. Entonces, de cierta manera, son cosas preliminares pues, para poder describir esa segunda pregunta que se plantea en un caso, ¿verdad? Y planteé esto, ¿verdad? También se observó qué es lo que pasaba con la brecha del tipo de cambio real y se observó que si en este caso se observa de que cuando hay presión a una depreciación del tipo de cambio real, ¿verdad? En el fondo esa brecha está estimada como la serie normal, que le quité la tendencia a largo plazo estimada por el filtro de Hodder y Prescott, con las desventajas que eso puede tener. Y también en este caso se observa que ante presiones de depreciación o que están por encima de esa tendencia, ¿verdad? Asumiendo que a un aumento son depreciaciones del tipo de cambio real, se observa que una reducción del deslizamiento cambiario tendría a generar mayores presiones inflacionarias en el fondo para tratar de corregir ese evento. Juan Carlos, perdón, un minutito más, por favor. Sí, sí, ya prácticamente estamos terminando. Ok, llegamos a las conclusiones en el fondo que nosotros de forma preliminar, ¿verdad? En este proyecto estamos viendo que la reducción del deslizamiento cambiario es una herramienta eficaz para reducir la inflación, condicional a otras variables macroeconómicas como el ciclo y el precio del petróleo. Y se estimaría que la reducción del deslizamiento tendría una incidencia de cerca de 2 puntos porcentuales de inflación interanual promedio. ¿Ya? La inflación interanual promedio por categoría de producto en este caso, ¿verdad? Porque es lo que nosotros estamos observando cuando nosotros hacemos las estimaciones. Y la tercera, ante presencia de mayores presiones de depreciación del tipo de cambio real, mayores ajustes de precios internos producto de la reducción del deslizamiento, pero esto es más como una extensión un poco más tal vez de la pregunta inicial que se quiso contestar. Eh, Estas son las bibliografías que se ocupó, por si alguien puede estar interesado, les puedo pasar la presentación. Y eso sería. Gracias, Juan Carlos. Bueno, les voy a darle la palabra a Cristina Funes del Banco Central de Honduras para que nos presente sus comentarios. Bueno, buenos días. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Y aquí voy a presentar, ¿verdad?, mis comentarios al documento de reducción del deslizamiento cambiario y la inflación doméstica en Nicaragua.
Primero, para hablar un poco, ¿verdad?, de cuáles eran los objetivos y los alcances de la investigación, considero, ¿verdad?, que siempre es importante recalcar que cuál es el régimen de política monetaria y cambiaria que caracteriza a Nicaragua, ¿verdad? Porque, como lo decían, es de los pocos países, ¿verdad?, que todavía mantiene este tipo de régimen, que, ¿verdad?, como lo caracteriza o como lo clasifica realmente el Fondo Monetario, es un crawling peg, pero, ¿verdad?, con porcentajes de evaluaciones preanunciadas. Entonces, incluso, ¿verdad?, Honduras es de los pocos países que también es considerado dentro del crawling peg, solo que nosotros no tenemos esa característica de evaluaciones preanunciadas, sino una banda cambiaria un poco diferente. Pero, ¿verdad?, como sabemos, entonces, dado esa característica del régimen, eso, ¿verdad?, limita o hace, ¿verdad?, que el tipo de cambio nominal se convierta, ¿verdad?, en una variable política más fuerte, ¿verdad?, o más importante que la tasa de interés de política monetaria. Considerando eso, entonces, mi manera de evaluar, ¿verdad?, el objetivo de la investigación es tomando, ¿verdad?, que cada episodio en la historia, ¿verdad?, cuando han habido cambios en los porcentajes del deslizamiento que anuncia el Banco de Nicaragua, ¿verdad?, eso se considera como un cambio estructural, ¿verdad?, o un choque estructural que se da en la economía, y entonces, ¿verdad?, por eso, ¿verdad?, va a tener efectos en la inflación, y que cada choque, ¿verdad?, que se dé podría tener efectos diferentes en ese momento, ¿verdad? Y entonces por eso el objetivo de esta investigación es bastante interesante en estudiar qué tan efectiva, ¿verdad?, ha sido esa política cambiaria de Nicaragua en poder lograr, ¿verdad?, reducir, ¿verdad?, la inflación doméstica del país. Solo para comentar, ¿verdad?, perdón que no puedo, ahí. Bueno, la investigación en cuanto a la metodología y los datos, se presentaron, ¿verdad?, tres metodologías diferentes. El primero, ¿verdad?, que era el test de igualdad de medias. La segunda, que eran datos panel por categorías del índice de precios al consumidor. Y la tercera, ¿verdad?, que eran los análisis de casos, ¿verdad?, por cada evento, ¿verdad?, de cambios en el deslizamiento, pero utilizando, ¿verdad?, ya la inflación correspondiente al IPC general. Y, ¿verdad?, los datos que se estaban utilizando fueron lo que corresponde al IPC por productos y las diferentes categorías dentro del IPC, el IPC general, ¿verdad?, el IPC subyacente y el IPC transable, una brecha del producto, precios de petróleo y precios de materia prima alimenticias. Entonces, evaluando, ¿verdad?, los resultados y la metodología que se utiliza en ese documento, considero, ¿verdad?, que es importante resaltar qué contribuciones está haciendo, ¿verdad?, a la literatura empírica. Considero, ¿verdad?, que siempre, ¿verdad?, es importante que como el esquema de Nicaragua es un particular y único, ¿verdad?, a nivel mundial, ya son pocos los países que quedamos con este esquema. Entonces, uno, ¿verdad?, que la investigación realmente está dirigida a estudiar ese, ¿verdad?, caso, ¿verdad?, de Nicaragua, y, ¿verdad?, contribuye a encontrar lecciones y, ¿verdad?, encontrar evidencia de que sí hay, ¿verdad?, efectividad en la aplicación de este régimen de política, ¿verdad? Se encuentra la evidencia que efectivamente, ¿verdad?, las reducciones de las devaluaciones ha contribuido a controlar, ¿verdad?, la inflación del país. Entonces, esa es como una contribución bastante importante, ¿verdad?, porque permite, ¿verdad?, evaluar qué tan eficientes son estos regímenes, ¿verdad?, de política cambiaria con un tipo de cambio tal vez no tan flexible, ¿verdad?, en términos de completa flexibilidad. Entonces, también, ¿verdad?, sirve, ¿verdad?, como una opción, ¿verdad?, o respuesta también para otros países que pudieran, ¿verdad?, encontrarse en un esquema bastante similar. Entonces, esa es una contribución muy importante, ¿verdad?, que yo evalué al momento, ¿verdad?, de leer el documento y ver los resultados presentados. Después, en cuanto a la metodología utilizada, pues al hacer, ¿verdad?, investigaciones respecto a, ¿verdad?, qué otros documentos hay en la literatura o que tratan de estimar, ¿verdad?, ya sea el pass-through cambiario a la inflación,
pues muchas veces, ¿verdad? Uno encuentra muchos documentos, ¿verdad? Que son estimaciones en datos panel, pero para grupos de países, para poder estimar este pass-through. Y entonces considero que la contribución de ese documento es que hace una metodología alternativa al utilizar datos de panel por categorías del IPC y así, ¿verdad? Estimar el cambio en el efecto traspaso, ¿verdad? Del tipo de cambio nominal a la inflación general. Entonces, esa es como una variante, ¿verdad? A lo que se ha presentado en diversos documentos ya publicados para varios países, donde ya no es, ¿verdad?, la estimación del pass-through agrupando países, sino que más bien aquí es para tratar de estimarlo para un único país, pero, ¿verdad?, separando por los diferentes rubros o categorías, ¿verdad?, que componen el IPC del país. Entonces, es una metodología, ¿verdad?, que después más adelante se pueden utilizar, ¿verdad?, y explorar en otros países, ¿verdad?, en otros bancos, aplicarse, ¿verdad?, como una alternativa, ¿verdad?, a las otras metodologías incluso mencionadas, ¿verdad?, que a veces también se utilizan para el pass-through, ¿verdad?, que pueden ser métodos de cointegración o cualquier otra metodología. Entonces, considero, ¿verdad?, que son dos grandes aportes que servirían de base, ¿verdad?, para cualquier otro país que está investigando esta temática. En cuanto a las consideraciones generales, esto aquí presentaré, ¿verdad?, algunos aspectos que identifiqué, ¿verdad?, que podrían ayudar, ¿verdad?, a poder comprender un poco el documento. Digamos, para el caso en el documento, ¿verdad?, cuando se presentan los datos, encontré, ¿verdad?, que no se amplía mucho respecto, ¿verdad?, a las especificaciones de cada dato, ¿verdad?, que se está utilizando para hacer las estimaciones. Y como son diferentes metodologías, ¿verdad?, pareciera, ¿verdad?, que en cada metodología hay variantes en cuanto al tamaño, la frecuencia de la muestra que se están utilizando y las variables, ¿verdad?, utilizadas. Entonces, considero, ¿verdad?, que se podría ampliar un poco al respecto para que el lector quede, ¿verdad?, con mayor claridad qué información se está utilizando en cada una de las metodologías. Como un ejemplo ponía aquí, ¿verdad?, que en los resultados de las estimaciones de Panel Data, se ve, ¿verdad?, que al analizar cada uno de los 4 eventos, las observaciones difieren, ¿verdad? Entonces, como aclarar un poco, ¿verdad?, qué observaciones o qué variables se están utilizando y cuál es la periodicidad de esas variables. En cuanto a la especificación del modelo, considero, ¿verdad?, que es el supuesto de las expectativas de inflación que toma, ¿verdad?, de que las expectativas de inflación van a ser iguales a la tasa de evaluación esperada del tipo de cambio, pues tal vez en algún momento se podría explorar, ¿verdad?, y fortalecer ese supuesto, ¿verdad?, incluyendo, ¿verdad?, los componentes de la inflación importada y los efectos de factores externos, ¿verdad?, porque al final también son variables que inciden, ¿verdad?, sobre las expectativas de inflación. Después, pasando, ¿verdad?, las especificaciones de las estimaciones en datos panel, se pudo observar, ¿verdad?, que solo para uno de los casos, que es cuando se estudia, ¿verdad?, julio de 1999, solo en ¿verdad?, se incluye lo que es el rezago de la inflación. Entonces, en este caso, ¿verdad?, dado, ¿verdad?, el esquema propio, ¿verdad?, de Nicaragua, donde, ¿verdad?, hay bastante, bueno, no hay un poco de rigidez, ¿verdad?, en cuanto al movimiento del tipo de cambio, ¿verdad?, porque ya está predeterminado, pues conforme, ¿verdad?, lo que se ha observado, ¿verdad?, en la literatura y también, ¿verdad?, en la evidencia que hay para países, ¿verdad?, con estos esquemas, es importante, considero, ¿verdad?, que siempre se trate de incluir la inflación o la inercia de la inflación, porque, ¿verdad?, captura que esas economías tienen unas expectativas más adaptativas en cuanto, ¿verdad?, a la formación de expectativas de inflación. Y solo, ¿verdad?, en las estimaciones, solo, ¿verdad?, una de las especificaciones incluía el rezago de la inflación. Entonces, podría ser como una variable que se puede explorar, incluir en el resto, ¿verdad?, de especificaciones. Por último, también, ¿verdad?, considero que al ver, ¿verdad?, las estimaciones en datos panel,
se pude observar, ¿verdad?, que no se incluye el precio de las materias primas alimenticias. Pero, ¿verdad?, al final también es una variable de control en medir, ¿verdad?, la evolución de la inflación. Como a manera de considerar, ¿verdad?, es evaluar si en cada una de las especificaciones, al estudiar cada uno de los casos, se pueden mantener las mismas variables control para, ¿verdad?, poder estimar el efecto del tipo de cambio sobre la inflación, porque logré ver, ¿verdad?, que no se utilizan las mismas variables en cada una de las especificaciones, y así tal vez evitar, ¿verdad?, alguna sobreestimación o subestimación, ¿verdad?, del impacto asociado a las otras variables determinantes de la inflación. Y por último, ¿verdad?, como les decía, considero que el documento sí hace un aporte muy importante, ¿verdad?, en cuanto a metodología y en cuanto a hallazgos, y, ¿verdad?, es de resaltar, ¿verdad?, el trabajo, ¿verdad?, de desarrollar, ¿verdad?, diversas metodologías y encontrar, ¿verdad?, que coinciden en su resultado, ¿verdad?, de que los eventos de devaluaciones en Nicaragua han tenido el efecto esperado sobre la inflación. Tal vez solo, ¿verdad?, a manera de considerar en futuro, ¿verdad?, es evaluar si existen asimetrías entre, ¿verdad?, una reducción del deslizamiento, ¿verdad?, porque a lo largo de la historia, pues eso es lo que ha ido sucediendo, ¿verdad?, que van bajando el porcentaje de evaluación esperado. Pero, ¿verdad?, ¿qué pasaría, verdad?, si en algún momento eso cambia y, ¿verdad?, hay un aumento por alguna razón, ¿verdad?, de esa devaluación? O, ¿verdad?, ¿qué pasaría, verdad?, si en algún momento el país abandona, ¿verdad?, el crawling peg y deja flotar libremente el tipo de cambio? Entonces son como temas, ¿verdad?, que se pueden continuar explorando, ¿verdad?, con esas metodologías. Y después, ¿verdad?, para poder medir si existe un cambio en el pass-through para esos casos específicos, ¿verdad?, o esos eventos específicos donde se han dado los deslizamientos, encontré, ¿verdad?, que en la literatura, ¿verdad?, especialmente en el documento de Bailiu y Fuji de 2004, que hay una alternativa, ¿verdad?, siempre utilizando datos panel, pero, ¿verdad?, en este caso, manteniendo las variables siempre de control, como la brecha del producto, precios de petróleo, materias primas. En este caso, ellos hacen una interacción de una variable que puede estar asociada, ¿verdad?, a ese periodo de cambio en el deslizamiento, que interactúa con el deslizamiento del tipo de cambio en esos periodos. Entonces, esa interacción, el parámetro estimado de la interacción, mide el cambio, efectivamente el cambio que hubo, ¿verdad?, en el pass-through del tipo de cambio a la inflación. Entonces, es como una variante, ¿verdad?, o alguna metodología nueva que podría explorarse posteriormente. Entonces, esas son como mis apreciaciones respecto al documento. Es un documento muy interesante, ¿verdad?, y que creo que contribuye bastante, ¿verdad?, a la literatura del pass-through, especialmente, ¿verdad?, para países con ese esquema cambiario que ya no son muchos, entonces la literatura no es muy abundante. Entonces, solo con eso termino mi presentación y le doy gracias por la oportunidad de participar. Muchas gracias, Cristina. No sé si Juan Carlos tuviera algún comentario que hacer, un comentario sobre los comentarios. Ok, muchas gracias por los comentarios. Y creo, en primer lugar, el tema de la presentación de los datos, ¿verdad? La frecuencia es cambiada porque a veces los eventos de reducción de deslizamiento se sobreponen ellos mismos. Entonces, a veces para tratar de, por lo menos para las test de media, pues se trató de ocupar la mayor longitud posible, pero a veces no era posible. Y tampoco, por ejemplo, en este caso, el de noviembre de 2019, eran poquitas las observaciones, no eran tantas como los anteriores porque esos eventos ya habían pasado. Entonces, en ese caso sí, pero concuerdo que hay que especificar más eso, ¿verdad? En cuanto al supuesto de expectativas de inflación, bueno, en el país no contamos en este momento con instrumentos, digamos, financieros para poder medir las expectativas de inflación y este tipo de
de instrumentos, ¿verdad? En ese sentido, pero pues, se puede hacer una extensión del fondo de la investigación para poder atacar este problema, ¿verdad? Y incluir los rezagos de la inflación, en ese caso, en julio de 1999, era bastante importante incluirlo, ¿verdad? Para la especificación del modelo, es una cuestión más empírica, ¿verdad? Que en otros casos. Y bueno, se probará con otras estimaciones pues, para validar, concordar con la validación del modelo, ¿verdad? Y los precios de materias primas alimenticias, por lo general, ha sido bastante difícil meterlo porque a veces es bastante colineal en estos episodios con los que son los precios del petróleo. En este caso se podría tratar de utilizar componentes principales, ¿verdad? En el fondo para llegar a un índice común, ¿verdad? Del shock que nosotros queremos medir, y en el fondo que contenga la información tanto del precio del petróleo como el precio de los alimentos. Me gustó bastante el tema de las asimetrías en la reducción de deslizamiento. Creo que eso podría ser una buena extensión a la investigación, así como los cambios en el traspaso en estos eventos. Muchas gracias por las observaciones, Cristina.